Bien, como les decía, estamos en la unidad 2, el punto, la recta y el plano. Y el tema es el 2.3, la recta. Como siempre, estamos entrenando cada clase nuestra atención y esta vez vamos a entrenar con lo que es la respiración diafragmática. Ustedes pueden ver en el gráfico que las líneas segmentadas indican el diafragma, que es eh, la división entre los órganos inferiores, como el estómago, los intestinos y por arriba quedarían los pulmones, el corazón. Ese punto es clave. Eh, en estos ejercicios tenemos que aprender a respirar con el diafragma. Si respiramos bien, entonces el estómago se va a inflar un poquito y cuando exhalemos, se va a desinflar, como pueden ver acá, ¿no? Está un poquito inflado y al exhalar está un poquito desinflado. Bueno, para que puedan sentir los que tengan tal vez respiración eh, superior solamente con los pulmones, entonces es bueno ponerse la mano sobre el estómago y hacer el ejercicio de inhalación, llenamos el estómago y exhalación, vaciamos el estómago y en su mano deben sentir ese movimiento, ¿no? Bien, para lo cual voy a pedirles que se sienten adecuadamente, es decir, con la espalda recta, la espalda, el cuello y la cabeza alineados y la planta de los pies totalmente asentados, la mano sobre las rodillas y en lo posible les sugiero que no puedan, que no vean la pantalla, ¿no? Bueno, vamos a iniciar entonces, vamos a hacer esa concentración o esa atención en el estómago por solo 3 minutos. Empezamos. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos llenando el estómago, exhalamos, sacando todo el aire. Y sigan ustedes, inhalando, exhalando, observando cómo el estómago entra y luego sale al inhalar. Si lo ven más cómodo, pueden cerrar los ojos.
y algo nos distrae, volvemos a atender lo que nuestro estómago crece y decrece. Al inhalar crece, al exhalar decrece. Inhalamos metiendo aire, exhalamos sacando aire. Bien, para terminar, vamos a hacer 3 respiraciones profundas. 1, 2, y 3. Bien, muchas gracias. Ahora vamos a iniciar el tema de la recta. La recta, como ustedes ya saben, es simplemente la unión de 2 puntos. Aquí tenemos planteado el punto 4, profundidad 6, alejamiento 4, cota 3. En bidimensión 2, 4, 6, cota 3, positiva, alejamiento 4, positivo. En el espacio es más fácil porque podemos tomar acá 2, 4, 6 de profundidad, 4 de alejamiento, ahí marcamos con 4H, y 1, 2, 3 para el punto en el espacio, 3 de cota. Y con eso es suficiente la representación en las 3 dimensiones. Bien, pero como ya les dije, que al ser la unión de 2 puntos, una recta, necesitamos un punto 3 aquí planteado y el alejamiento es negativo. Entonces, profundidad 9 en bidimensión 2, 4, 6, 8, 9, cota 1 y ahí ponemos 3F. Alejamiento menos 5 sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5, ¿no? De la misma forma, en 3 dimensiones podemos ubicar a 2, 4, 6, 8, 9 de profundidad, 2, 4, 5 de alejamiento, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y 1 de cota. Entonces ya tenemos los 2 puntos, lo único que nos queda es unir. Y aquí es eso lo que hemos hecho. Con rosado se ha unido 3, 4 en el espacio. Y el 3H con el 4H sería la proyección horizontal. Con eso es suficiente para la representación de la recta, pero en bidimensión necesitamos las 2 proyecciones, la proyección frontal 3F, 4F y la proyección horizontal 3H, 4H. Y por ahora vamos a graficar también la proyección frontal en el 3D para que ustedes vean este cruce, que aquí se da también ese cruce, ¿no? ¿Cómo sale pero el 4F? Les recuerdo, del 4 proyectamos hasta el muro frontal y ahí tenemos el 4F. Desde el 3 en el espacio proyectamos hasta el plano frontal y ahí se encuentra el 3F. Nos queda simplemente unir y ya está representado. ¿Qué tipo de recta será esta? Es la recta oblicua. Aquí ya tenemos la respuesta, pero ¿cómo sabemos? Fíjense que la proyección frontal de la recta tiene un ángulo de 34 grados y la proyección horizontal de la recta tiene un ángulo de 72 grados, lo que quiere decir que no es paralelo a la línea de tierra, ni siquiera es perpendicular. Por tanto, podemos estar seguros y decir que es una recta oblicua. Lo mismo en el 3D tenemos, por ejemplo, la cota que es 3 de 4 y de punto 3 es solamente 1, con lo que podemos estar seguros de que no es paralelo al plano horizontal porque tendría que tener la misma cota, ¿no? Y además, si nos fijamos las profundidades, aquí en la proyección horizontal, aquí sería 2, 4, 6 para 4 y 9 para 3, por lo que tampoco es paralelo a ningún plano, ni el frontal, ni el de perfil, por lo que estamos seguros de que es una recta oblicua.
Ahora aprendamos lo que es la traza. ¿Qué es la traza? Es como cuando agarro un taladro y perforo un muro. O agarro, digamos, un alfiler y perforo una hoja de papel, ¿no? Esa perforación, a esa la llamamos traza. Fíjense ustedes aquí en 3D, la recta 4-3 va como si fuera la aguja y perfora al papel, que sería el plano frontal. Perfora y ahí sería la traza, en esa perforación. Y desde ahí, fíjense, toda esta parte está en el primer triedro. Y a partir de esa traza ha pasado al segundo triedro. Para eso es importante la traza. Pero esa traza también es un punto en el espacio y también es una proyección frontal y también tiene su proyección horizontal, ¿no? Que aquí en 2D lo he detallado y justamente es donde la proyección horizontal choca con la línea de tierra, ahí genera el, la traza en proyección horizontal y subiendo en una línea de referencia perpendicular a la línea de tierra, intersectando con la proyección frontal, tenemos la traza en proyección frontal. Aquí tenemos con anotaciones, ¿no? Aquí tenemos el TH, traza en proyección horizontal, y el TF. El T en el espacio no se ve, aquí nada se ve en el espacio, solo proyecciones. En cambio acá tenemos el T, que sería en el espacio, y además sería también la traza en proyección frontal, y aquí tendríamos el TH, ¿no? Entonces, ¿qué recorrido tendrá la recta? Recorrido quiere decir que recorre varios triedros o dos triedros, o tal vez ninguno. Pero en este caso sí recorre dos triedros. Este es el primero y este es el segundo. La recta 4-3 va, está en el primero, encuentra la perforación, es decir, la traza, y a partir de ahí está en el segundo, que, como les había dicho antes, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, para saber en el 2D cómo va ese recorrido, nos trazamos un eje sobre lo que sería las trazas, traza frontal, traza horizontal. Ahí nos trazamos ese eje. Entonces, fíjense ustedes que lo que está a la derecha del eje sería el 4H y el 4F. Al ser positivos, está en primer triedro. Esto sigue siendo positivo. Si ponemos un punto aquí al medio, nos va a dar aquí al medio y seguirá siendo cota positiva, alejamiento positivo. Por tanto, seguirá estando en el primer triedro hasta que llega la traza. La traza es la representación del plano frontal, ¿no es cierto? Donde está perforando en el plano frontal. ¿Qué cosa? La recta. A partir de ahí, fíjense ustedes que la proyección frontal de la recta está sobre la línea de tierra y la proyección horizontal también está sobre la línea de tierra. Al estar las dos proyecciones sobre la línea de tierra, estamos hablando que está en el segundo triedro. Y en el espacio se puede verificar eso. Aquí está en el primero, llega a la traza y luego pasa al segundo, segundo triedro, primer triedro. También podemos sacar la tercera proyección de la recta, que es la proyección de perfil, que ustedes ya saben, ya hemos llevado en la anterior clase. Del 4, por ejemplo, el H va, hace el abatimiento, sube y se intersecta con la horizontal que tenemos que parte de 4F, y ahí tenemos el 4P. Los mismos pasos, como ya hemos aprendido en la anterior lección, hacemos para encontrar el 3P. Pues bien, para que ustedes vayan comparando un poco y fíjense, esta proyección, por ejemplo, también la he trazado acá en el espacio, pero solo esta vez ya les dije que es suficiente con la recta en el espacio y su proyección horizontal es suficiente. Pero fíjense, del 4 hemos lanzado un rayo y hemos encontrado el 4P. Del 3 hemos lanzado el rayo y hemos encontrado el 3P. ¿Dónde está eso? En el P del plano de perfil. Pues bien, pasemos ahora a lo que sería una recta vertical. Una recta vertical quiere decir que es como un poste, ¿no? Fíjense, viene el punto 4 y el punto 2, y viene la recta, está todavía en el primer triedro, encuentra la traza aquí en el piso, que sería en el plano horizontal anterior. A partir de ahí ya está abajo, está en el cuarto triedro. Pues bien, aquí es un poquito más difícil, ¿no?
entender eso, pero también lo podemos ver de este lado. Fíjense, si tengo el 4 en sus dos proyecciones H y F, veo que es positivo el 4F y es positivo el 4H. Por tanto, está en el primer triedro. En cambio, el 2H estaría acá y el 2F acá. Están bajo la línea de tierra. Y cuando están bajo la línea de tierra, estamos hablando del cuarto triedro. Ahora veamos qué tipo de recta es. Por sus características en el espacio y sus características en 2D, podemos decir que se trata de una recta vertical. Fíjense que las proyecciones son perpendiculares a la línea de tierra. Esa es una característica. Dos, que estas proyecciones son paralelas a los ejes o a los bordes de los planos de proyección, ¿no? Es paralelo. Aquí se puede ver un poco mejor de que la recta 4,2 es paralela al eje o a los bordes verticales de los planos de proyección. Entonces, se trata de una recta vertical. Esto de los tipos de rectas ya habíamos llevado también en una anterior lección. Eh, bueno, lo que les decía, ¿no? Con lo que es paralelo podemos darnos cuenta, o si es 90 grados, nos damos cuenta. Si es que, digamos, nosotros haríamos aquí una escuadra y pondríamos 90 grados también, diríamos que es perpendicular al plano horizontal. Bien, lo que ya les había explicado antes, ¿no? El recorrido de la recta. La traza es esta y el recorrido, ¿cuál es? Del 4 al 2. Vamos del 4, está en el primer tríedo, primero, llega a la traza, perfora el plano horizontal y luego pasa al cuarto tríedo, del primero al cuarto. Y aquí, como les había explicado, ¿no? El 4H abajo, el 4F arriba, quiere decir que está en el primer tríedo. Cuando el 2H y el 2F están abajo, quiere decir que está en el cuarto tríedo. Por tanto, esta recta pasa del 1 al cuarto tríedo. Y bien, la tercera proyección, la proyección 4P. Es lo mismo que habíamos hecho antes, ¿no? De esta forma se saca, pero fíjense, este a la vez es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. El 4P ha dado en el primer cuadrante y si hacemos el 2P, vemos que ha dado en el cuarto cuadrante. Fíjense, uniendo tenemos la proyección de la recta, la proyección de perfil y fíjense, toda esta parte está en el primer cuadrante y toda esta parte está en el cuarto cuadrante. También con la proyección de perfil nos podemos dar cuenta en qué cuadrantes está o por qué cuadrantes está atravesando. En ese caso, fíjense, esto sería la traza. Aquí está la traza, no se olviden. La traza va, se abate y ahí se encuentra la traza. En la línea de tierra o en otras palabras, en el plano horizontal también, ¿no? Bien, eso sería todo de la recta. La próxima lección será el plano y para el plano lo único que tienen que ubicarse es lo siguiente. Si una recta es la unión de dos puntos, por ejemplo aquí el 4 y el 5 se unen y forman una recta, el plano es la unión de varias rectas. Por ejemplo, aquí tenemos tres rectas que forman un triángulo en proyección frontal. El 4,5 con el 5,6 y con el 6,4. Esta es la proyección frontal y esta es la proyección horizontal. Cuando trabajamos en el primer triedro, no es necesario poner 5F, 6F, 4F, 4H, 5H, 6H, porque sabemos que estamos en el primer triedro, ¿no? Para hacer más sencilla la presentación y el trabajo que tengan ustedes. Eso es todo por hoy. Si tienen alguna pregunta, por favor, pueden hacer sus preguntas. Caso contrario, nos pasamos a rellenar el formulario de asistencia. Arquitecto, ¿Sí? eh, si pudiera volver, por favor, a explicar lo de la traza del anterior. Eh, eh, sí, Claro, de ese, por claro. favor. Ya. Vamos a hacer de cuenta de que eh, esto es como un alfiler y el plano horizontal como un papel, ¿no? Entonces agarramos el alfiler que es el 4,2 y hemos perforado en este punto, se ha perforado.
¿no? Es justamente esa perforación. Si yo tengo, digamos, un taladro y empiezo a perforar la pared, esa es la traza, esa perforación es la traza. Por tanto, aquí tenemos la recta 4,2 y en este punto es en el que perfora, ¿no? Y ya les dije que cuando tenemos la proyección de perfil también podemos ver ese punto acá. Fíjense, justo en la línea de tierra, este puntito, esa sería la traza, ¿no? Entonces la traza no es nada más que la intersección en los planos de proyección, ¿no? Es decir, la 4,2 se intersecta o penetra en el plano horizontal en este puntito, ¿no? Nada más es eso, la traza. ¿Alguna otra preguntita? No, gracias, arquitecto, quedó claro. Muy bien, muchas gracias. Entonces, lo que voy a hacer es voy a parar